Pobreza es parte del paquete de los 90. El paquete de los 90, de ajuste estructural, etcétera, elimina algunos términos de nuestro vocabulario e introduce otros, o resignifica otros, ¿no? Elimina pobreza, por ejemplo, elimina desarrollo. Entonces, cuando hablamos del modelo, no hablamos de un modelo de desarrollo, sino hablamos de un modelo de crecimiento, ¿no es cierto? El desarrollo es demasiado polisémico, en fin, prácticamente desaparece. En todos los textos siempre se habla del modelo de crecimiento, ¿no? Y uno de los términos que entra es pobreza. Después se va a sustituir por inclusión social. Pero, digamos, en términos de medición queda lo de pobreza. Ahora, el punto es, digamos, que cuando una sociedad en proceso de crecimiento necesita medir digamos, qué tanto mejora la vida de los demás, como que es eso. El punto es que nadie ha puesto en discusión ¿qué quiere decir ser pobre? En México, por ejemplo, no se usa una línea de pobreza, sino una línea de bienestar, ¿no es cierto? Quienes están por debajo de la línea de bienestar o quienes están en una situación de bienestar. ¿Por qué? Porque una sociedad define, o sea, al definir la pobreza, estamos diciendo, en realidad, arriba de eso hay un mínimo, teóricamente, de bienestar. Como en el Perú le seguimos llamando línea de pobreza y no cosas como bienestar, creo, entonces, digamos, nadie es exigente ni lo necesita con la categoría. Ahora, la diferencia, por ejemplo, entre la línea de bienestar de México en dólares y la del Perú es impresionante. O sea, la línea de pobreza rural en México es de $124.34 por persona mes, y en el Perú, en área rural, en el área rural es de 78.28. En México se considera que alguien está en la línea de bienestar si logra un ingreso mensual individual de $196, y en el Perú, en el área urbana, y en el Perú de 113. Digamos, o ellos son más exigentes o nosotros, digamos, pensamos que mucha gente que se considera a sí mismo pobre o que no se encuentra en una situación de bienestar, ¿no es cierto?, lo estamos considerando como que ya... Ahora, el problema con esto es que esto se convierte en otro término que es importante, que es focalización. Entonces, si a ti te focalizan como no pobre, no tienes derecho a pedir programas sociales, transferencias, etcétera. Eso quiere decir, por ejemplo, que un taxista o un microbusero que trabaja 17 horas al día, que saca con las justas por encima de esta línea de pobreza, y que a pesar de que maneja bien, deben ser pocos, tiene un accidente, ¿no es cierto?, ese nivel no le ha permitido pagar el seguro y entonces al día siguiente se vuelve pobre. Pero esa persona fue calificada como no pobre y no tiene SIS, Seguro Integral de Salud, por ejemplo, ni su señora tiene juntos. Entonces, pero al día siguiente puede caer en la pobreza porque el nivel de precariedad de su vida es total, ¿no? Entonces, uno, si pensara en bienestar, tendría que decir cuántas horas de trabajo significa este ingreso que está obteniendo las personas, o un ingreso equivalente a 8 o 9 buenas horas de trabajo, la capacidad de mantenerse allí, o sea, la capacidad de pagar un seguro, si no lo tiene por su empleo, la capacidad de pagarlo, por un seguro de salud o una pensión de vejez, y eventualmente un seguro por su equipo de trabajo. De lo contrario, es una persona en absoluta precariedad, ¿no es cierto? Pero eso no lo estamos viendo, como tú lo dices, con un número que aparece como técnico, son una canasta de 117 productos. En fin, son estas cosas mágicas
de algún técnico que apareció, ¿no? Pero no hay un debate social y tendría que haber un debate social. ¿Qué cosa es estar en una situación de bienestar, ¿no? A mí me ha sorprendido encontrar muchos artículos en los cuales, digamos, el tema de la sostenibilidad, de la lucha, de la reducción de la pobreza, es, no sé, qué tanto el país, qué tanto los precios de los minerales están bajando o qué tanto China va a interrumpir su desarrollo. Esto supone, digamos, decir que la reducción de la pobreza y por lo tanto de lo que se deduce entonces causas de pobreza, la reducción de la pobreza viene por efecto del crecimiento económico directo, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay un cálculo, hay varios que dicen un cálculo, uno crece 2 puntos, usted reduce 1 punto de pobreza, y eso no es evidente, ¿no? La pobreza no solamente es multidimensional, sino tiene expresiones muy diversas, es decir, personas con carencia en el acceso o en el uso de servicios o de derechos o de la afirmación de derechos, etcétera, digamos, lo son por muchas razones. Sin embargo, por lo general se tiene en la cabeza el discurso del chorreo, ¿no? En algún momento el crecimiento económico chorrea, jala a los pobres, ya ven ustedes cómo están las curvas, ¿no? Crecimiento económico, reducción de pobreza de manera sistemática. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si ya no puede crecer tanto el país porque la China se detiene? Vamos a reducir. Ahí hay una pequeña trampa, ¿no es cierto? Porque junto con ver las causas, y creo que esto puede ayudar, hay que ver cuál es la vinculación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Claro, entonces no es evidente que, como uno supondría, claro, hay crecimiento económico, entonces la gente tiene más empleo, mejor empleo de calidad, y la sociedad reproduce su propio crecimiento. Eso no es cierto. Entonces, el crecimiento, ¿cómo está dándose esta reducción de la cantidad de gente por debajo de la línea de pobreza para entendernos? Creo que son varias, el arrastre mismo es, o sea, el empleo es cierto, y luego hay condiciones de cierto arrastre, porque empresas creciendo, digamos, el sector microempresarial que trabaja 15 horas, etcétera, puede que tenga un mejor mercado, crece un poco, y entonces pasa precariamente pasa esta línea teórica de pobreza, y luego está el gasto público. Y entonces, tanto en transferencias como en infraestructura, que luego incidirá en el incremento del gasto de salarios, el ingreso salarial rural sobre todo, cosa que es muy precaria también. Según Escobar, sería importante el incremento del ingreso salarial en sectores rurales, por ejemplo, ¿no? Y viene básicamente de gasto público en infraestructura, tanto municipios como gobierno central. Entonces, es bastante frágil, pero en fin, viene por ahí, viene por transferencias o viene por algo que Richard ha trabajado y que seguro se va a exponer ahora mucho más, por conectividad, por inversiones en la conectividad, mejora de carreteras, entonces la gente puede circular, llevar productos, encontrar mercados, etc. Sin embargo, en la medida en que las condiciones de la población son extremadamente diferenciadas, hay sectores que tienen muchas más dificultades para vincularse a este dinamismo económico. Hay un tema de estas inversiones grandes en sistemas de riego, y el tema en el Perú, pues no sé si más que tierra, pero por lo menos tanto como tierra, es un tema de agua, ¿no es cierto? La inversión que se hizo entre 1900 y 1990 en los grandes megasistemas de riego de la costa,
junto con la Panamericana, digamos, tiene que ver con la urbanización, con el desarrollo del mercado, con el desarrollo de mejores ingresos, de mejores servicios, de redes urbanas, etcétera. O sea, además de la propia reforma agraria, por supuesto. Todo esto densifica el espacio, ¿no? Entonces, eso en una zona desértica. La segunda zona desértica del país, que es la sierra, no ha tenido para nada ese nivel de desarrollo, digamos, del capital natural, de la productividad de sus factores naturales, ¿no? Entonces, claro, tú sigues creciendo y sigue creciendo el producto agrícola y crece el ingreso no solamente porque hay empresas que tienen un montón de dinero, sino porque esas empresas que tienen un montón de dinero contratan trabajadores y hay jornal, y el jornal agrícola en la costa, no sé qué tanto haya subido también en la sierra, ha subido una barbaridad, pero una barbaridad. Eso, jornales, digamos, yo no sé, pero en algún momento se me ha pasado un elefante blanco, pero yo he visto jornales a 14 soles y ahora andan por 40 y puedo estar retrasada en el dato, ¿no es cierto? Entonces, eso es multiplicación del ingreso, sin duda, ¿no? En espacios donde hay municipios con mucho canon y cantidades de dinero que tienen que gastar en lo que sea, caminos, estatuas, veredas, huecos, cerrar huecos, abrir huecos, jornales por encima del valor del jornal agrícola, entonces ¡bum!, también incrementa los ingresos. Entonces, sin embargo, hay muchos elementos que incrementan los ingresos. Si el ingreso ha crecido en el área rural más que urbana, es que el piso era mucho más bajo también. O sea, todavía la distancia o la brecha entre ingresos promedio de ciudades de más de 20.000 habitantes respecto de población rural, es decir, población en centros poblados de menos de 400, sigue siendo enorme. Entonces, con que crezca un poco el ingreso en estos espacios rurales, su tasa es enorme, ¿no es cierto? Para que suban en la ciudad con ingresos mucho más altos, la tasa va a ser menor. Que el piso es muy bajo, era muy, muy bajo el piso de ingresos rurales, y todo esto lo hace subir. Eso no quiere decir necesariamente que la gran cantidad de población, que es la población de la pequeña agricultura campesina, no quiere decir necesariamente que está incrementando productividad, producción, ingresos, etc. Ingresos por la vía de salarios probablemente, no sé si por la vía. Lo que sí creo que es cierto es que vía la conectividad, las familias tratan de llevar casi a un tope los activos que tienen y los ponen en producción, sus conocimientos, a la hectárea y media de tierra de secano, y el guano de los animales, o sea, porque tienen más posibilidad de llegar a mercados, ¿no es cierto? O llegar más directamente a mercados y ya no tienen todas las 17 intermediaciones. Eso es muy bueno. El tema es que sus activos son muy limitados.